En 1997, la Biblioteca de Autores Cristianos, con sede en Madrid, España, publicó un libro del padre José María Cabo de Villa. Este sacerdote diocesano español fungió también como capellán de las Madres Escolapias en Madrid durante alrededor de 40 años. Su obra es muy prolífica, muy productiva. Prácticamente escribía de todo lo que tuviera que ver con la religión cristiana, con la religión católica. Pero lo hacía de una manera muy amena, muy atrapante, muy seductora. Tiene un estilo muy claro y desde luego sus aportaciones intelectuales y de fe son inconmensurables. Es de aquellos pensadores que uno supone que en el futuro tendrán un lugar muy especial y que apenas se estará conociendo su obra. Específicamente tiene en este año de 1997, como decíamos, este libro publicado que se llama 365 Nombres de Cristo, el cual vamos a leer para todos ustedes a lo largo del año 2025, que es el año declarado como del Gran Jubileo. Así como hace 25 años, en el año 2000, que también hubo un jubileo, este año 2025 habrá otro y vale la pena entonces acompañar día con día la lectura de cada uno de los nombres de Cristo. Nos sentimos motivados además porque en días pasados, meses tal vez, un mes, algún sacerdote también de una de las diócesis de aquí de México, sacerdote que además es vicario general de diócesis, iba a dictar una conferencia sobre los nombres de Satanás o sobre los nombres del demonio. Algunos católicos, algunos fieles, nos manifestamos un poco extrañados por esa intención. Y en particular un servidor sugería que por qué no nos hablaba de los nombres de Dios más que de los nombres del demonio. Inclusive le aludí a este libro que vamos a presentar durante todo el año y que esperemos completar su obra, su lectura. Le sugería entonces utilizarlo. Obviamente pues no hubo respuesta ni nada de eso, pero pues vamos. Esta fue una de nuestras motivaciones. La introducción al libro dice lo siguiente a partir de la página 15 de esta edición del 97, de 1997 de la Biblioteca de Autores Cristianos. La introducción dice así: la pregunta inicial sería por qué en ciertos casos disponemos de tantos nombres para designar una misma cosa. ¿Es buena o mala señal? De una parte parece demostrar que todos esos nombres son inadecuados, que no existe uno que sea exacto y por tanto suficiente. Los musulmanes tienen 99 nombres para invocar a Dios, pero confiesan que solo el 100º es el verdadero y nadie lo conoce. De otra parte, en cambio, la pluralidad de nombres representaría una riqueza, ya que permite expresar con ellos diferentes matices de ese objeto tan diversamente nombrado, a la vez que demostraría la gran importancia que él posee para los hablantes. Los beduinos tienen 10 palabras para nombrar la arena, 10 palabras distintas para nombrar la arena. Los lapones 20 para el hielo y más de 40 para la nieve. ¿Por qué los cristianos disponemos de tantos nombres para hablar de Cristo? En el prólogo a su famoso libro sobre este tema, Fray Luis de León aportó una razón que podría considerarse positiva y negativa al mismo tiempo. Dada la estrechez de nuestra inteligencia, dice, Dios se ha visto obligado a manifestarnos la grandeza de su Hijo poco a poco, como por piezas, descubriendo una pieza con un nombre y otra con otro. Lentamente, lo mismo que sucede cuando queremos meter un líquido en agua en alguna botella de boca estrecha. La personalidad de Jesucristo es tan rica y su misión tan polifacética
que ningún hombre podría dar cuenta de ello cumplidamente. Los mismos nombres bíblicos son todos parciales y solo reflejan de él un rasgo, un aspecto. Hijo de Dios. Nada dice acerca de su misión. Hijo de hombre. Nada dice sobre su identidad divina. Haría falta añadir que Cristo es la palabra y la vida y la verdad. Haría falta enumerar sus títulos mesiánicos, como rey o juez, y soteriológicos, como mediador o sacerdote. En el siglo VII, un discípulo anónimo de San Máximo el Confesor elaboró una lista de 165 nombres atribuibles a Cristo en la Escritura. Hoy decimos Hijo de Dios o Hijo de Hombre, decimos el Maestro o el Salvador, y es suficiente, porque el uso prolongado ha conseguido que tales nombres designen ya directamente a la persona, no un aspecto particular de ella. Cada nombre vendría a ser como una sinécdoque, donde se menciona la parte por el todo, pero esto ha supuesto una larga historia, una especie de acuerdo progresivamente generalizado. A veces se trata de simples adjetivos comunes: el fiel, el deseado, el justo, el ungido. No es raro que términos meramente descriptivos acaben cristalizando y convirtiéndose en nombres propios. El Mont Blanc es ya un monte muy preciso de los Alpes saboyanos, no un monte cualquiera cubierto de nieve. La Casa Blanca es la residencia del presidente de Estados Unidos, no una casa cualquiera pintada de blanco. Hay nombres de Cristo que con el tiempo han caído en desuso. ¿Qué significa actualmente León de Judá? Otros resultan intraducibles o a determinados idiomas. Hasta hace poco, Torre de Marfil sonaba a Zimbabue, algo así como un cementerio de elefantes. ¿Acaso suena mejor la palabra rey en los oídos de un republicano? Ya se sabe que en ciertos sectores existe una susceptibilidad desmedida, enfermiza, según la cual habría que tachar gran número de nombres y de fórmulas cristológicas. Para algunos, el Pantocrato representa la lamentable imagen celeste de un poder terrenal absoluto. Para otros, el Cristo libertador se halla asociado irremediablemente con ciertas ideologías nefandas. ¿Qué pensar de todo ello? Es evidente que el defecto no está en los nombres, sino en la excesiva estrechez de esas botellas donde se vierte el líquido. A lo largo del tiempo, la piedad cristiana ha ido descubriendo o actualizando nuevas facetas de Cristo, dignas de reflexión y de alabanza, aumentando así el catálogo de sus nombres. Si pretendiéramos enumerar todos los nombres, necesitaríamos un libro entero, escribió San Jerónimo. ¿Acaso hay alguna palabra que no convenga a Cristo, que no pueda expresar algo de su persona o de su obra? ¿Y acaso existe algún vocabulario tan vasto que pueda expresar por entero la totalidad de Cristo? Así como su ser omnipresente y a la vez inasible, sus nombres son innumerables y a la vez insuficientes. Él desborda todo vocabulario, lo mismo que trasciende todo espacio. Es inabarcable y, sin embargo, accesible de muchas maneras. Según la mentalidad hebrea, conocer el verdadero nombre de una cosa no equivalía en cierto modo a poseerla, pues el nombre se identificaba con la esencia misma de la cosa. En quien nombra hay una especie de poder mágico sobre aquello que es nombrado. Cuando el hombre primitivo, atemorizado ante el firmamento nocturno, empezó a poner nombres a aquellos puntos luminosos, inalcanzables, amenazadores, de alguna manera los transformaba en objetos familiares e inofensivos. Adquiría sobre ellos un principio de control. Dime tu nombre, te lo suplico, dice Génesis 32:30. Aquel ruego insistente de Jacob denotaba la vieja aspiración humana, universal, congénita, a conocer el nombre de Dios. No hace falta que tal anhelo sea explícito para ser real, para ser doloroso, pero ¿cómo podría una criatura llegar a conocer el nombre de su Señor? Solo por dignación divina, solo por expresa revelación divina. Uno de los acontecimientos principales en la historia de Israel fue cuando Yahvé sobre el monte Sinaí reveló su nombre a Moisés. En ese momento Dios se entrega a su pueblo, se compromete con él definitivamente.
Al conocer el nombre de Dios, Israel lo posee para siempre. Dios se convierte en su herencia. Los cristianos creemos que aquella revelación era tan solo un preludio, un anticipo a lo que vendría después. Han de transcurrir aún 12 siglos para que la humanidad conozca el verdadero nombre de Dios. Será por obra y gracia de su Hijo, el cual resume así su misión entre los hombres. Yo les he revelado tu nombre. O como otras traducciones prefieren, yo les he revelado quién eres. Efectivamente, el nombre se identifica con la realidad más profunda del ser. El Hijo nos ha revelado quién es Dios, porque Él mismo es imagen visible de Dios, y su nombre es la versión humana del nombre divino. Se llamaba Jesús, un hombre nada extraordinario, por cierto. Flavio Josefo cita otros 20 judíos llamados así, todos contemporáneos de Cristo. Oseas, Josías, Josué, son también variantes de la misma palabra. En Judea se pronunciaba Yeshua. En Galilea, Yeshu era un nombre muy corriente. Sin embargo, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres con el que hayamos de salvarnos. Hechos 4:12. Es el nombre propio del Dios encarnado. Le fue impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno de su madre. Esto Lucas 1:31. Pero, ¿puede Dios caber en algún nombre? Sí, un nombre humano es capaz de contener a Dios, igual que fue capaz de contenerlo un cuerpo humano. La palabra se hizo carne, la palabra se hizo palabra, Jesús. Un nombre adaptado a mis oídos, con su volumen de sonido debidamente amortiguado. Un nombre que mis labios pueden pronunciar fácilmente. Jesús. 2 sílabas nada más, tan breves como el instante de la encarnación y tan inacabables como la eternidad, tan cortas como las manos de una madre y tan inmensas como la inmensidad divina. Es el nombre que cierra las Escrituras y que cerrará la historia del mundo. Con este nombre se perdonan los pecados, 1 de Juan 2:12, y las almas son santificadas, 1 de Corintios 6:11. Confesar este nombre equivale a alcanzar la salvación, Romanos 10:9. Mantener intacto este nombre significa perseverar en la fe, Apocalipsis 2:13. Proclamarlo constituye la esencia de toda evangelización, Hechos 8:12. Es el nombre de Jesús. No lo he incluido en mi libro. No podía entrar en lista junto con los demás nombres. Nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, nos dice en la de Filipenses 2:9 y siguientes. Señor Jesús, santificado sea tu nombre. Todos los demás nombres no pasan de ser simples paráfrasis, derivaciones o glosas al nombre de Jesús. Palabras destinadas a formar un enorme acróstico donde iba a repetirse una y otra vez la palabra Jesús. Cada uno de esos nombres pone de manifiesto algún rasgo del Dios encarnado o alguna cualidad de su obra salvífica. La palabra se hizo palabras. Se trataría de despiezar, desarmar, desmontar lo que de hecho es una única palabra. Incluso despedazar o descuartizar. Si hacemos del lenguaje un reflejo de ciertos aspectos propios de aquella encarnación redentora. Cada nombre, he dicho, significa algo distinto, pero todos ellos sumados no agotan ni agotarán nunca la plenitud de significación que encierra el nombre de Jesús. ¿Y qué razón puede haber para escribir un libro que será necesariamente incompleto, necesariamente fallido, sobre un tema que es inagotable? Cabría decir, si no es mucho impudor, que su autor solo ha pretendido responder a aquella pregunta que un día el Maestro formuló a los apóstoles. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esto de Mateo 16:15. Es una pregunta dirigida a todos sus seguidores.
Es una interpretación personal a la que todos tenemos que responder de un modo u otro. Es una invitación a dar testimonio de él. Es, esta vez, una invitación a llenar algunos centenares de folios. Todos los números imaginables distan igualmente del infinito, puesto que se trata de una materia infinita. 365 nombres, 366 exactamente para incluir el posible bisiesto. Resultan demasiados a la vez que demasiado pocos, un número de suyo indiferente pero que tendría a su favor una explicación suplementaria. Es el número de días que componen un año y el año representa una vuelta más en la imparable rotación del tiempo. Pues bien, lo mismo que la Tierra gira alrededor del Sol, lo mismo que una rueda gira alrededor de su eje, así gira este libro alrededor del único nombre o del nombre inefable. Están aquí los nombres que son imprescindibles, y están los que han sido consagrados por una piedad inmemorial, y están otros que responden más directamente a esa interpretación personal a la que acabo de referirme. Predominan con mucho, por supuesto, los nombres simbólicos, y resultan indispensables, por supuesto. ¿Cómo decir de otra manera que Cristo es luz, pan o camino? Los exegetas traducirán luego estos símbolos a conceptos. Su intervención puede ser necesaria para evitar que un símbolo acabe resultando o bien hermético o bien ambiguo. Pero no deben olvidar jamás que los símbolos dicen por sí mismos mucho más de lo que pueden decir sus laboriosas interpretaciones. ¿Qué vale todo el discurso teológico sobre Cristo Redentor en comparación con el símbolo del Cordero? El símbolo revela esos niveles de la realidad que no son expresables por otros medios. El símbolo no es un ropaje de la verdad, un revestimiento sensorial del cual haya que despojarla para poder exhibirla, limpia y desnuda. Al contrario, es la forma más patente y transparente en que dicha verdad se nos manifiesta, lo cual viene a situar en su verdadero plano la validez de muchos de los comentarios contenidos en este volumen. Constituyen el trabajo realizado a partir de algún símbolo, según aquel principio tan simple como fecundo acuñado por Paul Ricoeur. Los símbolos dan que pensar. El pensamiento brote de ellos y a ellos, en mi opinión, debería regresar siempre. Tal como ocurre con la palabra cuando oramos, tiene que nacer del silencio y volver al silencio. No sin exageración se ha dicho que poesía es aquello que se pierde al traducir un poema a otra lengua. ¿Cabría afirmar algo parecido del símbolo cuando se vierte en conceptos? En cualquier caso, siempre queda la posibilidad, yo diría la necesidad, de volver al símbolo, y queda también la posibilidad de hacer un uso abreviado de este libro, simplemente recitando en forma de letanía, como es costumbre en el Islam, los nombres recogidos en el índice. Con los huesos se puede hacer al menos una buena sopa. Hay quien dice que Vivaldi se limitó a componer el mismo concierto 500 veces. Con mayor razón cabe decir que los nombres aquí citados y glosados constituyen 366 variaciones sobre un mismo tema, sobre un mismo nombre inagotable. Otro ejemplo podría ayudar también a comprender mejor lo que quiero expresar. Recientemente he estado observando una colección de dibujos de Rodin. Eran esbozos preliminares, bosquejos a lápiz para la realización de algunas de sus esculturas. El artista no borra nada, los sucesivos trazos se yuxtaponen o se sobreponen sin anularse. Él sigue ensayando una y otra vez en busca de lo que será el proyecto definitivo. Sin embargo, sobre el papel olvidado por un momento su utilización posterior, esos dibujos son susceptibles de una doble lectura. A. Intentan precisar la figura que Rodin ha concebido como la única exacta, la única verdadera. B. Tratan de reproducir un movimiento, un cuerpo dotado de vida. Pues bien, ambos objetivos podrían reflejar la intención más o menos inconsciente, siempre utópica, siempre llamada al fracaso, de quien se haya propuesto escribir un libro sobre los nombres de Cristo. Ciertamente no carece de sentido ni de utilidad esta gran abundancia de nombres. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación alabar a Jesucristo en todo momento, invocándole de muchas maneras. Muchos son sus títulos y sus poderes, como muchas son también las necesidades de nuestro corazón.
Lo mismo que el maná para los israelitas, cada uno de esos nombres tiene un sabor distinto para quien lo pronuncia y en el momento en el que lo pronuncia. Señor Jesús, santificado sea tu nombre innumerable. Si me consuelas, bendito sea tu nombre de consolador. Si me humillas, bendito sea tu nombre de siervo. Si me persigues, bendito sea tu nombre de celoso. Si me defiendes, bendito sea tu nombre de abogado. Si me castigas, bendito sea tu nombre de vengador. Si me premias, bendito sea tu nombre de misericordioso. Pero nombrar, ay, es mencionar al ausente, nomen igual a no man. Por eso te nombro, Señor, se quejaba Valverde en su salmo inicial. Si estuvieras conmigo yo hablaría de cosas nada más. Las palabras sirven para referirnos a aquello que no está a nuestro alcance, lo que no vemos, lo que está lejos o no ha llegado aún. Las palabras nos permiten hablar del futuro y manifestar nuestra esperanza. Lo dijo San Bernardo muy certeramente. La esperanza está en el nombre y el objeto de la esperanza en el rostro. Cuando lleguemos a contemplar el rostro de Cristo, ya no nos hará falta sus nombres. Estos, lo mismo que la fe y la esperanza, son un síntoma de nuestra indigencia, de nuestra condición mortal, y todo ello se extinguirá en la otra vida. Solo permanecerá el amor y la contemplación del rostro amado. Los nombres nos permiten hablar de Cristo, ausente o escondido bajo velos y signos, presente solo de forma invisible y sumamente insatisfactoria. Pero junto a este gran servicio que nos prestan las palabras, no debemos ignorar el peligro que ellas encierran. Fácilmente suplantan a la realidad, fingen su presencia, pueden llegar a convencernos de que el nombre equivale a la cosa o persona nombrada. Por desgracia, es muy posible que quien dice Señor, Señor, acabe creyendo que ya posee al Señor. Señor, si me acusas, bendito sea tu nombre de juez. En un castillo del condado de Warwickshire se celebraba una gran cena con muchos invitados. Para la sobremesa, el anfitrión había contratado a un famoso actor de Drury Lane que recitó brillantemente varios textos de Shakespeare. Al final, el vicario del lugar que asistía también a la cena le preguntó si conocía el Salmo 23, de uso muy frecuente en el culto anglicano. Sí, lo conozco, respondió, pero lo recitaré con una condición, que después lo recite usted también. El sacerdote se sintió muy incómodo, pero no tuvo más remedio que acceder. El Señor es mi pastor, nada me falta. La declamación del actor fue, como todas las anteriores, magistral, y los asistentes redoblaron sus aplausos. A continuación se puso en pie el sacerdote y repitió las palabras del salmo. Al terminar, no hubo ninguna ovación, sino un silencio sobrecogedor. Lo interrumpió el actor para decir, visiblemente conmovido: Señoras y señores, todos ustedes han advertido la diferencia. Yo conocí el salmo, pero este hombre conoce al pastor.